El pescado. El resplandor del amanecer. El amanecer se abría sobre el horizonte, tiñendo de oro las olas que golpeaban suavemente las rocas. El viejo pescador, don Aurelio, se encontraba en el muelle, preparando las redes que tantas veces habían sido sus compañeras de batalla. Tenía el rostro curtido por el sol y el salitre, las manos endurecidas y la mirada profunda, llena de recuerdos del mar y de los días en que todo parecía más sencillo. El viento soplaba con suavidad, trayendo el aroma a sal y madera húmeda. A su lado, su pequeña hija Mariela jugaba con una concha que había recogido la tarde anterior. Su risa era un canto de vida, un sonido que al pescador le devolvía las fuerzas cada día. «Papá, ¿me traerás un pez grande esta vez?», preguntó la niña, con los ojos llenos de ilusión. «Te traeré el más brillante que el mar me regale, mi vida», respondió él, acariciándole el cabello. «Será tan hermoso que parecerá hecho de luz». Mariela sonrió, mostrando los huequitos de sus dientes de leche. A su corta edad, ya comprendía la vida de su padre, las ausencias que el mar exigía, las madrugadas frías y el regreso con las manos llenas o vacías, pero siempre con la esperanza intacta. Aurelio levantó la vista hacia el horizonte. Las nubes empezaban a cubrir el cielo con una capa gris que presagiaba tormenta. A lo lejos, el murmullo de las olas se transformaba en rugido. La naturaleza hablaba, y él sabía entender su lenguaje. Algo no estaba bien. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a su esposa, Clara, con el rostro pálido. La pequeña Mariela yacía en la cama, con fiebre alta y respiración entrecortada. Los ojos cerrados, el cuerpo pequeño temblando bajo las sábanas. «No reacciona, Aurelio, lleva horas así», susurró Clara, con lágrimas contenidas. Él se acercó de inmediato. La tomó entre sus brazos, sintiendo el calor febril que le quemaba la piel. Su corazón se contrajo de angustia. «Tenemos que llevarla al hospital del pueblo», dijo, decidido. «No esperaremos a que amanezca». La noche cayó mientras preparaban la carreta. El viento se volvió más intenso, presagio del ciclón que se acercaba desde la costa. A pesar del riesgo, emprendieron el camino. Las ruedas del viejo vehículo crujían sobre el lodo, la lluvia comenzaba a caer en finos hilos. Clara sostenía a Mariela contra su pecho, cubriéndola con una manta empapada. «Resiste, mi amor», repetía la madre. «Ya falta poco». El hospital del pueblo se levantaba al final del camino, una construcción sencilla con luces titilantes que parecían estrellas cercanas. Los médicos los recibieron con premura. Tomaron a la niña, la colocaron en una camilla y comenzaron a revisarla con gestos serios. Aurelio permaneció afuera, bajo el aguacero, con el sombrero en la mano y el alma encogida. Cada trueno le retumbaba en el pecho como un recordatorio de su impotencia. Pasaron horas. Finalmente, el médico salió, con el semblante grave. «Su hija necesita permanecer hospitalizada. Tiene una infección severa en los pulmones. No puede salir al aire libre ni recibir visitas frecuentes. La vamos a cuidar lo mejor posible, pero el tratamiento es costoso». Clara se llevó las manos al rostro, quebrada por la noticia. Aurelio asintió en silencio. La vida de su niña era lo único que importaba. «Haré lo que sea», dijo con voz firme. «No dejaré que le falte nada». Esa noche durmieron en un banco del pasillo, tomados de la mano. Afuera, el viento rugía con furia, anunciando la llegada del ciclón. En el puerto, las embarcaciones habían sido amarradas y los hombres del mar se refugiaban en sus casas. Nadie saldría a pescar hasta que el temporal amainara. A la mañana siguiente, Aurelio fue al muelle. El cielo se había tornado de un gris espeso, el mar golpeaba con rabia a los pilotes. Don Tomás, el encargado del puerto, se le acercó. «No hay salidas, Aurelio. La capitanía lo ha prohibido. Ningún hombre en su juicio se adentraría al mar hoy». «Lo sé, Tomás», respondió él, con voz baja, «pero necesito trabajar. Mi hija está enferma. Los médicos piden dinero,
y la pesca es lo único que tengo. El encargado lo miró con tristeza. El mar no perdona, amigo. No arriesgues tu vida. Espera unos días. Aurelio guardó silencio. Sus ojos miraban las olas, aquellas aguas que habían sido su sustento durante más de 30 años. Sentía que el mar lo llamaba, con su voz profunda y peligrosa. Esa tarde, cuando la tormenta rugía con mayor fuerza, decidió hacerlo. Subió a su vieja lancha, Mariela, y soltó las amarras. El viento lo golpeaba con violencia, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Desde la orilla, Tomás gritó: «Aurelio, estás loco. Vas a morir ahí fuera». El pescador levantó la mano en señal de despedida. «Si el mar me quiere, me tendrá. Si no, volveré con pan para mi niña». El motor rugió débilmente, y la pequeña embarcación comenzó a alejarse, tragada por la niebla y la lluvia. Las olas se alzaban como montañas, y el cielo se desgarraba en relámpagos. Aurelio sujetó el timón con fuerza. Cada brazada del mar parecía poner a prueba su valor. En la orilla, Clara aguardaba bajo la tormenta, sabiendo en su corazón que su esposo se había lanzado a la batalla más dura de su vida. El mar rugía. El cielo lloraba. Y el pescador navegaba hacia el horizonte, guiado por el amor que sentía por su hija. El cielo se había cerrado como un telón oscuro. Las nubes se apretaban unas contra otras, pesadas y bajas, mientras el viento agitaba el mar con violencia. Don Aurelio se mantenía firme al timón de su pequeña embarcación. Cada ola lo golpeaba con fuerza, como si el océano quisiera devolverlo a tierra. La lluvia caía en torrentes, mezclándose con el sudor que le cubría el rostro. El pescador llevaba más de una hora navegando, buscando el punto donde solía lanzar sus redes. A lo lejos, apenas se distinguían los faros del puerto, que parpadeaban como luciérnagas en la distancia. Su corazón latía con la intensidad del oleaje. «Aguanta, mi Mariela, aguanta», murmuró, acariciando el borde de madera de la lancha. «No me falles hoy». El mar rugía como una bestia viva. Las olas se elevaban en crestas blancas que se abatían con furia sobre la cubierta. El pescador sujetó las redes y las lanzó al agua. Las cuerdas se tensaron bajo el peso del oleaje, y el barco crujió como si se quejara de tanto esfuerzo. «Solo un poco más», dijo entre dientes. «Solo necesito una buena pesca». El viento silbaba en sus oídos, trayendo recuerdos. La risa de su hija, su voz pidiendo cuentos antes de dormir, el aroma de la sopa que su esposa preparaba cada noche. Todo eso le daba valor. De pronto, una ráfaga más fuerte lo hizo perder el equilibrio. Cayó de rodillas, empapado, con el rostro azotado por el agua. La embarcación se inclinó peligrosamente hacia un lado. El pescador se aferró al timón con desesperación, mientras el cielo se abría en un relámpago que iluminó la inmensidad gris. El trueno que siguió fue como una detonación en el corazón del mundo. «Por la vida de mi hija», gritó al mar, con una mezcla de súplica y desafío. Las redes se llenaron, pesadas de peces plateados que brillaban entre la espuma. Aún así, el mar parecía querer reclamar su tributo. Una ola gigantesca se levantó frente a él, tan alta que ocultó el horizonte. Aurelio cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, ya la tenía encima. El golpe fue brutal. El barco se alzó, giró, y el pescador fue lanzado al agua como una hoja. Todo se volvió confusión. El rugido del océano, el silbido del viento, los fragmentos de madera flotando a su alrededor. Tragó agua, luchó por respirar, sintió como la corriente lo arrastraba. Trató de aferrarse a algo. Sus manos encontraron una tabla desprendida del costado de la lancha. Se sujetó con todas sus fuerzas, mientras la marea lo lanzaba de un lado a otro. Su cuerpo temblaba por el frío y el cansancio. «No puedo, no debo rendirme», susurró, aunque su voz se perdía entre el estruendo del temporal. El mar seguía golpeándolo con furia. Las horas pasaban sin que pudiera distinguir el día de la noche.
Todo era un ciclo interminable de lluvia, viento y oscuridad. En los momentos de calma, pensaba en su esposa, en su niña dormida en la cama del hospital. Imaginaba su risa, su mirada limpia, y eso lo mantenía con vida. En el puerto, los hombres del mar habían visto cómo la pequeña embarcación desaparecía entre las olas. Don Tomás no lo pensó dos veces. Hay que organizar una búsqueda, dijo, empapado, mientras la lluvia azotaba los techos del embarcadero. Con este ciclón nadie sale, contestó uno de los marineros más jóvenes. Ese hombre tiene una hija enferma. No se le puede dejar solo, replicó Tomás con voz firme. Pero las autoridades lo prohibieron. La tormenta era demasiado fuerte. Solo pudieron esperar. Durante la noche, la esposa del pescador llegó al puerto, desesperada, con los ojos rojos. ¿Lo han visto? ¿Ha regresado?, preguntó entre sollozos. Tomás bajó la mirada. Nada todavía, doña Clara. No perdamos la fe. En cuanto calme el viento, saldremos a buscarlo. Ella se cubrió el rostro con las manos. Él no debía hacerlo, pero el amor por nuestra niña puede más que el miedo. Mientras tanto, Aurelio seguía aferrado a su pedazo de madera, flotando a merced del mar. Cada ola lo levantaba y lo volvía a hundir. A ratos perdía el sentido, a ratos abría los ojos y veía solo agua infinita. Su cuerpo estaba exhausto, pero el pensamiento de su hija lo mantenía alerta. El amanecer trajo un respiro. La tormenta había cedido un poco. Entre la neblina, se alzaban gaviotas, volando en círculos. El pescador intentó mover los brazos, llamarlas con un gesto, aunque su voz ya no tenía fuerza. El hambre y la sed lo consumían. Aún así, su espíritu seguía intacto. Mariela, susurró. Tu padre no te fallará. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes. La superficie del mar reflejaba destellos de luz. Aurelio creyó ver una sombra a lo lejos, tal vez una embarcación, tal vez una ilusión. Trató de gritar, pero apenas salió un murmullo de sus labios. La fatiga lo venció, y sus párpados se cerraron. En su mente apareció el rostro de su hija, sonriendo junto al mar. La imagen lo envolvió como un sueño cálido. En la distancia, el sonido de un motor se acercaba. Los pescadores del puerto, desafiando la orden, habían zarpado para buscarlo. La tormenta aún rugía, pero la esperanza era más fuerte que el miedo. El mar seguía su danza salvaje, testigo de un amor que resistía entre sus olas. El amanecer llegó con un tono gris y apagado. El viento aún arrastraba restos de la tormenta que había golpeado la costa durante la noche. En el muelle, los pescadores se reunieron en silencio, observando el horizonte con rostros sombríos. Las olas seguían agitadas, y la bruma cubría el mar como un manto de incertidumbre. Don Tomás fue el primero en romper el silencio. No hay señales de la Mariela. Ni restos, ni redes flotando, nada. Uno de los hombres escupió al suelo y murmuró: el mar no da explicaciones. Se lo traga todo sin dejar huella. El grupo guardó silencio. Cada uno sabía lo que eso significaba. Conocían las mareas, los caprichos del viento, las traiciones del océano. Sabían también que Aurelio era un hombre de mar, y que si había alguien capaz de resistir, era él. Aún así, la inquietud se extendía entre todos como una sombra. Clara llegó poco después, con los ojos hinchados por el llanto. Llevaba el cabello pegado al rostro, la ropa húmeda por la llovizna. Caminaba sin mirar a nadie, solo al mar, como si buscara alguna señal. ¿Nada?, preguntó, con voz quebrada. Don Tomás negó con la cabeza. Todavía no, doña Clara. El viento está bajando. En cuanto podamos, saldremos a buscarlo. Ella se llevó las manos al pecho. Él no habría dejado de luchar. Mi esposo no se rinde tan fácil. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de fe y desesperación.
Los hombres del puerto la observaron con respeto. Nadie se atrevía a contradecirla. El amor de una esposa es más fuerte que cualquier tormenta. En el hospital, la pequeña Mariela dormía conectada a los tubos que la ayudaban a respirar. La enfermera le alisaba el cabello con ternura. Tu papá es valiente, pequeña. Él regresará, susurró, aunque sabía que la niña no podía escucharla. La directora del hospital se acercó a Clara al mediodía. Los medicamentos de su hija no pueden suspenderse. Hay costos pendientes que debemos cubrir cuanto antes. Clara la escuchó en silencio, sin poder articular palabra. Sabía lo que eso implicaba. Aurelio había salido al mar para enfrentar la furia del océano con tal de conseguir ese dinero. Y ahora, el mar se lo había llevado. Por la tarde, el viento cesó. Las nubes comenzaron a abrirse y un rayo de sol se reflejó sobre las aguas. Don Tomás reunió a los pescadores. El tiempo nos da una tregua. Es hora de salir. No pienso dejarlo allá afuera. 3 embarcaciones fueron preparadas. Las redes se retiraron para dejar espacio a las sogas y los ganchos de rescate. Los hombres se miraban con solemnidad. Sabían que el mar, después de su furia, solía guardar silencio. Y en ese silencio, muchas veces, solo quedaban los recuerdos. Antes de subir a su barco, Tomás se acercó a Clara. Le prometo que lo traeremos. No importa cómo, pero volverá con nosotros. Ella lo abrazó con fuerza. Dígale que su hija lo espera. Dígale que su hogar no está completo sin él. El mar estaba más tranquilo, aunque aún mostraba su poder en olas grandes y lentas. Las embarcaciones se internaron poco a poco, dejando tras de sí una estela que se deshacía en la espuma. Los hombres miraban hacia todos lados, buscando señales, restos, cualquier indicio. Ahí, cerca de las boyas del norte, gritó uno, vean eso que flota. Todos se acercaron. Era una parte del casco de la Mariela, astillada y cubierta de algas. Don Tomás cerró los ojos y apretó los labios. Resiste, viejo amigo, murmuró. No puede haber llegado tan lejos. Siguieron avanzando mar adentro, guiados por la intuición. El cielo se despejaba poco a poco, y el olor a sal se mezclaba con el de las redes húmedas. En la distancia, un grupo de gaviotas giraba sobre un punto. Los pescadores dirigieron sus lanchas hacia allí. Durante horas buscaron sin descanso. Algunos cantaban viejas tonadas para mantener la calma, otros rezaban en voz baja. El sol descendía, tiñendo el mar de tonos rojizos. El cansancio comenzaba a pesar. Nada, dijo uno de los hombres. Tal vez el mar lo llevó más allá de nuestra vista. Tomás golpeó el timón con rabia. No me rendiré. No hasta que lo encontremos. Al caer la noche, decidieron volver al puerto. Las luces de las casas se veían a lo lejos, como ojos encendidos que esperaban respuestas. Clara aguardaba en el muelle, con la mirada fija en el horizonte. Cuando vio llegar las embarcaciones, corrió hacia ellas. ¿Y él? ¿Lo traen?, preguntó con voz temblorosa. Tomás bajó lentamente. No aún, pero no lo daremos por perdido. Mañana saldremos otra vez. Clara asintió, conteniendo el llanto. Lo siento vivo, Tomás. El corazón me lo dice. Los días siguientes fueron una mezcla de espera y desvelo. Cada amanecer traía esperanza, cada anochecer dejaba un rastro de tristeza. El pueblo entero comenzó a involucrarse. Las mujeres cocinaban para los rescatistas, los niños llevaban mensajes, los hombres del mar se turnaban para continuar la búsqueda. El tercer día, el sol brillaba con fuerza. Las aguas estaban más calmadas. Las embarcaciones salieron una vez más. En una de ellas, Tomás observaba el horizonte con un presentimiento distinto. De pronto, uno de los marineros gritó: ¡allá! Algo se mueve junto a las rocas del este. Se acercaron con rapidez.
sobre la superficie, una figura flotaba, aferrada a una tabla. El cuerpo parecía inerte, pero aún respiraba. «Es Aurelio. Está vivo», exclamó uno, con la voz entrecortada. Los hombres se lanzaron al agua y lo rescataron. Lo subieron a bordo, envuelto en una manta. Su rostro estaba pálido, los labios agrietados, pero su pecho se movía con un ritmo débil. Tomás lo tomó de la mano. «Te lo dije, viejo. El mar no se lleva a quien ama con tanta fuerza». Aurelio abrió los ojos lentamente. Su voz salió como un susurro. «Mariela, ¿está bien?» Tomás sonrió con lágrimas en los ojos. «Te espera, amigo. Te espera con la vida entera». El barco viró hacia el puerto. Las gaviotas los acompañaban en el aire, como heraldos de un milagro. En la orilla, Clara corrió al verlos acercarse. Y cuando lo vio tendido en la cubierta, comprendió que el amor, cuando nace del alma, puede sobrevivir incluso a la furia del mar. El puerto se llenó de murmullos cuando la embarcación de rescate se acercó con Aurelio tendido en la cubierta. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo profundo que parecía mezclar la sangre del mar con la gratitud de los hombres. Las gaviotas revoloteaban en círculos, como si anunciaran la vuelta del hijo pródigo. Clara corrió hacia el muelle, con el corazón latiéndole desbocado. Cuando lo vio, el aliento se le quebró. «Aurelio», gritó, arrodillándose junto a él. «Gracias a Dios estás vivo». El pescador abrió los ojos lentamente. Su piel estaba fría, sus labios resecos. «Te lo dije, mujer, el mar no puede con un padre que tiene promesas pendientes», susurró con una débil sonrisa. Don Tomás dio instrucciones rápidas. «Llévenlo a la enfermería. Que le den abrigo y caldo caliente. Este hombre ha peleado con el mismo infierno». Mientras lo trasladaban, los pescadores lo miraban con respeto. Había desafiado la tormenta por amor, y había regresado. Su historia ya se contaba en voz baja entre los hombres del muelle, mezclada con la admiración y el temor que solo inspira quien ha enfrentado al mar cara a cara. Pasaron los días. Aurelio se recuperaba lentamente. Su cuerpo mostraba las huellas del esfuerzo, heridas en las manos, moretones en los brazos, los ojos hundidos. Pero su espíritu seguía erguido. Clara lo acompañaba cada jornada, sin apartarse de su lado. Una tarde, cuando el médico del puerto revisaba sus heridas, el pescador preguntó: «¿Cuánto tiempo tardaré en volver a trabajar?» «Depende de usted, don Aurelio», respondió el médico. «El cuerpo puede sanar, pero necesita descansar». «El descanso no alimenta a mi familia, doctor», dijo con voz cansada. «Mi hija sigue en el hospital, y yo ya no tengo barco». El médico guardó silencio. En sus ojos había compasión, aunque también sabía que el hombre tenía razón. Días después, cuando Aurelio pudo caminar sin ayuda, regresó al muelle. El viento soplaba suave, como si el mar lo recibiera con una disculpa. Observó el horizonte, respiró hondo y cerró los ojos. Allí, entre el olor a sal y madera húmeda, estaba su vida entera. Don Tomás se le acercó. «Te ves más entero de lo que esperaba. Me alegra verte en pie». «Gracias, viejo amigo. Aunque ahora no sé cómo seguir». La Mariela se perdió en la tormenta, y sin barco no soy nada. El encargado del puerto lo miró con pesar. «Esa lancha era parte de ti. Pero no te me apagues, Aurelio. El pueblo te aprecia. Haremos lo que esté en nuestras manos». Esa misma noche, Tomás reunió a los pescadores en la casa comunal. La lluvia había cesado, y el aire olía a tierra mojada. «Compañeros», dijo con voz firme, «todos conocemos a Aurelio. Es un hombre que ha dado su vida al mar, que ha compartido su pan con más de uno de nosotros. No podemos dejarlo solo». Uno de los hombres levantó la mano. «Cuenta conmigo, Tomás. Mi hermano tiene una embarcación que no usa.
Podríamos repararla entre todos. Yo pondré las redes, añadió otro. Aún me quedan algunas en buen estado. Y yo puedo hablar con los compradores de la planta pesquera, propuso un tercero. Quizá acepten ayudar con algo. La solidaridad fue extendiéndose como una marea cálida. Los hombres del puerto, las mujeres que esperaban en las casas, los comerciantes que conocían al pescador, todos comenzaron a colaborar. En pocas horas, la noticia recorrió el pueblo. Al día siguiente, los dueños de las empresas pesqueras se presentaron en el muelle. Eran hombres de rostro serio, acostumbrados a los negocios más que a los sentimientos. Tomás los recibió con respeto. Les agradecemos que hayan venido. El pescador Aurelio perdió su embarcación durante el ciclón. Salió al mar por necesidad, no por imprudencia. Su hija sigue internada en el hospital. Necesitamos su apoyo. Uno de los empresarios, de traje oscuro y mirada severa, preguntó: ¿por qué arriesgó la vida de ese modo? Por amor, respondió una voz desde el fondo. Era Clara, que había llegado acompañada de la enfermera del hospital. Lo hizo por nuestra hija, para pagar su tratamiento. El mar casi se lo lleva, pero regresó. El empresario guardó silencio. Luego, miró a sus compañeros. Este hombre merece ayuda, dijo al fin. No todos se enfrentan al mar por una causa tan noble. Así comenzó una colecta que unió al pueblo entero. Los comerciantes donaron alimentos, los pescadores aportaron horas de trabajo, y los empresarios cubrieron los gastos del hospital. Entre todos lograron comprar una embarcación usada, más grande que la anterior, pero en buen estado. Días después, el muelle se vistió de fiesta. Los niños corrían entre los botes, los hombres pintaban la nueva lancha, y las mujeres colocaban flores en la proa. En letras azules, Aurelio escribió el nombre que le daría, Esperanza. Cuando el sol comenzó a caer, el pescador se subió al barco y habló frente a todos. No tengo palabras para agradecer lo que han hecho. El mar me enseñó que todo se pierde y se recupera, que la fuerza no está en los brazos, sino en el corazón de quienes te rodean. Mi hija vive, y su sonrisa será el faro que guíe mis días. Clara lo abrazó con ternura. Volviste a nacer, Aurelio. Y con esta lancha, volverás al mar que tanto amas. Él asintió, con los ojos brillantes. Esta vez no pescaré solo por necesidad, sino por gratitud. Cada red que lance llevará un poco del amor de todos ustedes. Las olas golpearon suavemente el muelle, como si el mar escuchara y aprobara aquellas palabras. La noche cayó sobre el puerto, iluminada por linternas que se mecían al compás del viento. Los hombres cantaban canciones viejas, y el aire estaba lleno de esperanza. En la distancia, el sonido del hospital anunció una noticia. La enfermera corrió hasta el muelle. Mariela ha despertado. Está fuera de peligro. Un grito de alegría se alzó entre todos. Clara rompió en llanto y abrazó a su esposo. Aurelio levantó la vista al cielo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mar y la vida le sonreían al unísono. El sol reapareció después de varios días de lloviznas. La brisa que soplaba desde el mar ya no era una amenaza, sino una caricia que movía con suavidad las banderas del puerto. Los pescadores, uno a uno, regresaban a sus faenas, comentando que el ciclón había dejado huellas profundas en la costa. Entre ellos, destacaba la figura del hombre que regresaba de la muerte. El pescador, aún con los músculos cansados y las manos vendadas, observaba el horizonte con una mezcla de temor y gratitud. No tenía embarcación. Su vieja lancha, Esperanza, yacía destrozada bajo el agua, entre los escombros del muelle. Cada vez que miraba el lugar donde antes amarraba su bote, sentía un nudo en el pecho. Había arriesgado todo, y aunque su vida fue salvada, su sustento se había ido con las olas. Su esposa, junto a él, miraba la costa con la misma expresión de preocupación. Lo importante es que estás aquí, le dijo una mañana mientras caminaban hacia el hospital para ver a su hija. La pequeña ya mostraba señales de mejora. Su piel recuperaba el color,
y sus ojos volvían a tener esa chispa traviesa que había desaparecido días atrás. Al ver a su padre entrar en la habitación, extendió sus brazos con una sonrisa débil. «Papá, soñé que el mar te hablaba», dijo la niña. «¿Y qué te decía, hija mía?», preguntó el pescador, sentándose junto a la cama. «Que no te iba a dejar ir, que te cuidaría siempre». Las lágrimas del hombre rodaron silenciosas. Acarició su cabello y besó su frente, sintiendo que aquellas palabras eran una bendición. Días después, cuando el médico les comunicó que la niña podía salir del hospital en pocas jornadas, la esperanza volvió a latir con fuerza. Aún así, el pescador sabía que no tenía cómo cubrir los gastos médicos pendientes. Había vendido sus redes, su motor, incluso algunas pertenencias de la casa. Pero no se quejaba, la vida de su hija era su verdadera riqueza. Esa misma tarde, el encargado del puerto lo llamó. «Ven, Pedro, quiero que hablemos», le dijo con un tono amable. Al llegar, se sorprendió al ver reunidos a varios pescadores, algunos dueños de embarcaciones y hasta representantes de las empresas que compraban el pescado. Habían colocado sobre una mesa un sobre y las llaves de una lancha. «Todos hemos hablado», comenzó el encargado. «Lo que hiciste no fue una locura, fue un acto de amor. Tu valor nos conmovió, y no podemos dejar que un hombre como tú quede sin su herramienta de trabajo. Entre todos hemos reunido dinero para comprar esta embarcación. No es nueva, pero está en buen estado. Además, las empresas han acordado cubrir los gastos del hospital». El pescador se quedó sin palabras. Miró las llaves con los ojos humedecidos, temblándole las manos. «No sé cómo agradecerles», dijo con la voz entrecortada. Uno de los compañeros respondió: «Vuelve al mar, Pedro. Es tu lugar». Aquel gesto colectivo iluminó su alma. Esa misma noche, se acercó al muelle para ver su nueva embarcación. La llamó Milagro, en honor a la vida de su hija. Encendió un farol, se sentó en la orilla y contempló el reflejo del fuego sobre el agua tranquila. La luna brillaba redonda, como si vigilara aquel renacer. «Gracias, viejo amigo», murmuró al mar. «Me quitaste mucho, pero me devolviste lo que más amaba». Cuando su hija fue dada de alta, todo el pueblo los recibió con aplausos. Las mujeres del mercado llevaron flores, los pescadores ofrecieron comida y los niños corrían alrededor de la pequeña, que reía sin comprender del todo la magnitud del milagro. El pescador tomó la palabra ante todos. «He aprendido que el mar puede arrebatarnos lo que tenemos, pero también puede unirnos. A veces pone a prueba nuestra fe, y cuando creemos que todo se ha perdido, nos devuelve lo esencial, la vida, la esperanza y la solidaridad». Su esposa lo miró con orgullo. La niña, aferrada a su mano, lo imitó levantando el brazo como si también quisiera agradecer. La emoción se extendió entre los presentes. Aquella noche, Pedro salió con su nueva lancha. La brisa olía a sal fresca, y las olas parecían murmurar canciones de bienvenida. Tiró sus redes con una calma distinta, ya sin el temor que antes lo había acompañado. Mientras observaba cómo la luna se reflejaba sobre el agua, comprendió que el mar no era un enemigo, sino un espejo de la vida, impredecible, profundo y lleno de misterios. Las primeras luces del amanecer lo encontraron regresando al puerto, con las redes llenas de peces brillantes. Los demás pescadores lo recibieron con vítores, y el encargado le dio una palmada en el hombro. «El mar sigue siendo tuyo, Pedro». Sonrió con humildad, mirando hacia el horizonte. Su hija lo esperaba en el muelle, agitando los brazos con entusiasmo. Al verla, sintió que cada ola, cada cicatriz y cada lágrima habían valido la pena. El pescador abrazó a su familia mientras la brisa envolvía el muelle. Sabía que vendrían días duros, que las tormentas no se habían ido para siempre, pero también entendía que no estaba solo. El pueblo entero era ahora parte de su historia, y el mar, su eterno compañero, lo había devuelto al lugar donde pertenecía. El horizonte se tiñó de dorado, y el sonido de las gaviotas llenó el aire. Pedro, el pescador, cerró los ojos y agradeció en silencio. El mar rugía suavemente,
como si respondiera a su gratitud. Únete a mi canal para crear más contenido. Gracias.